no sé por cuánto tiempo estaré escondido en mi búnker ya que están eliminando a las personas de mi ciudad, y no sé por cuánto tiempo vendrán por mí. Me llamo Billy y ahora estoy escondido en el sótano del laboratorio. Jamás podría creer que el Imperio Galáctico de las películas de Star Wars existiera en la vida real. Bueno, será mejor que les cuente antes que me encuentre los Stormtroopers o peor a Darth Vader. Yo era un estudiante de mi colegio, yo estaba estudiando para poder irme a la universidad ya que mi sueño era estudiar astronomía ya que quería estudiar el espacio así como los planetas no solo del sistema solar sino afuera del sistema solar como sistemas solares, estrellas, planetas, exoplanetas, civilizaciones alienígenas, supernovas etc. Hasta que ya fue la hora de irse así que me fui a mi casa para iniciar con mi deber. Después de hacer mis exámenes decidí invitar a mis amigos a pasarla bien en mi casa ya que mis padres se fueron de viaje y no volverían hasta el fin de semana así que empezamos a hacer lo que sea como ver películas, jugar videojuegos, leer libros, estudiar etc. Todo iba bien hasta que yo me fui a la azotea de mi casa a ver el cielo para poder ver la luna, pero vería algo que me llamó la atención, no sé qué era esa cosa pero creo que era una especie de nave triangular y se me hacía familiar pero tras verla bien me di cuenta que era un destructor estelar como en las películas de Star Wars y se me hacía raro pero a la vez me daba miedo pero uno de mis amigos llamado Luke me llama para que vea algo, así me fui a ver por qué me llamó Luke y al llegar a la sala Luke me enseñó las noticias y al ver las noticias, me dejó impactado al ver que decían las noticias. Noticias de última hora, la NASA había detectado una extraña nave con forma triangular. Los expertos decían que esa nave se parece a un destructor estelar del Imperio Galáctico y es parecido al de las películas de Star Wars. Y ahora resulta que no solo hay un destructor estelar, se informa que hay en una flota de destructores estelares, también están en la órbita terrestre, y esto sí es malo ya que sabemos cómo es el Imperio Galáctico, así que el gobierno de los Estados Unidos ha preparado toda su armada para prepararse por si el imperio atacara primero. Les recomendamos que se mantengan la calma y que se queden con sus hogares. Bueno, eso sería todo, nos vemos para la siguiente noticia. De repente, la señal se va, yo me quedé impactado al ver la noticia, mis amigos empezaron a entrar en pánico, si se preguntan cómo se llaman, pues sus nombres son Leo, Steven y Scott, yo traté de calmar a mis amigos, de que vamos a estar bien y que las fuerzas militares puedan encargarse del problema pero eso sería mi error, de no preocuparme ya que en la órbita terrestre, los destructores se acercan cada vez más a la Tierra, hasta alguien estaba viendo esto con planes de invasión. Ya han pasado 13 horas desde que el Imperio Galáctico ha llegado a la Tierra, en mi colegio estábamos prestando atención a nuestro maestro de una materia y todo iba bien pero llegó una profesora que nos dijo al profesor y a nosotros que el director de la escuela dijo que no hay clases ya que llegaron los militares a llevarse a los niños ya que se informa que aparecieron 3 destructores imperiales en 3 ciudades de México como Ciudad de México, Guadalajara y Aguascalientes, eso último me asustó mucho ya que es la misma ciudad de donde yo vivo así que nuestro profesor nos pidió que saliéramos con cuidado. Al salir de la escuela veíamos como todos los jóvenes salían de sus aulas y los militares los subían a los camiones para llevárselos a sus casas donde están sus padres así que nos subimos a uno de los camiones para irnos, cuando de repente escuchamos un sonido de un caza imperial volando. Yo ya sabía lo peor pero escuché unas explosiones en la ciudad y lo que pude ver me dejó impactado y sin esperanzas, al ver a un destructor imperial liberar a muchos TIE Fighters empezando a atacar a los cazas del ejército mexicano y helicópteros, pero veíamos como algunos camiones que llevaban a los jóvenes eran derribados por los cazas imperiales, mis amigos empezaron a gritar y veían como algunas naves bajaban los Stormtroopers soldados que trabajaban para el imperio, no solo se enfrentaban al ejército, sino secuestraban a las personas y algunas que intentaron resistirse morían de un disparo por sus blasters, cosa que me dejó impactado y asustado pero veía como el destructor imperial disparaba a los cazas militares que trataban de derribar al destructor imperial, y saqué mi celular a ver en las noticias de qué sucedía en todo el mundo y lo que pude ver me dejó en shock y por lo que yo temía.
La situación se ha vuelto muy complicada. Desde que los destructores imperiales llegaron a la Tierra, el Imperio Galáctico empezó una invasión por todo el planeta. Fuerzas militares eran derribadas como si fueran moscas. Las ciudades pobladas se ha vuelto en un campo de guerra. Los ejércitos intentaron hacerles frente al Imperio, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los Stormtroopers, así como los Deathtroopers, secuestraban o mataban a las personas. Necesitamos ayuda, no podemos dejar que ellos tomen la Tierra. Yo me quedé impactado al ver que la invasión del Imperio Galáctico ha comenzado y lo peor es que los ejércitos de todo el mundo no pudieron detenerlos. Yo también era fan de Star Wars con los Jedi y los Sith, pero nunca imaginé que el Imperio Galáctico existiera, pero veríamos como una nave bajaba justo a unos kilómetros. Varios Stormtroopers comenzaron a dispararnos donde nosotros estábamos en el camión militar. Los soldados que estaban con nosotros nos pidieron que nos quedábamos mientras ellos se bajan para enfrentarse a los Stormtroopers. Sin embargo, durante el enfrentamiento vimos como la misma nave donde se estacionó se bajó una persona con un traje oscuro y un sable de luz. Yo y mis amigos sentimos el verdadero terror al ver a esa persona llegar y era el mismísimo Darth Vader, un Lord Sith y un enemigo muy poderoso de los Jedi. Rápidamente Scott tomó el volante del camión y aceleró por atrás mientras veía por la ventana como Darth Vader masacraba a los soldados con su sable de luz, y no solo eso, también detenía las balas con su poder de la fuerza, hasta ahorcaba a los soldados hasta morir asfixiados. Estábamos asustados, en lugar de estar emocionados tuvimos que irnos a nuestro colegio a escondernos lo más rápido. Logramos regresar a nuestro colegio, pero cuando llegamos encontramos a todos nuestros compañeros, nuestros profesores y padres de los jóvenes muertos, y eso incluye a los soldados mexicanos y a los Stormtroopers. Nosotros nos quedamos muy impactados, pero oímos una respiración muy familiar y vimos a Darth Vader aparecer junto con sus tropas de Stormtroopers. Nosotros decidimos combatirlos sin medir las consecuencias. Así que tomamos las armas de los Stormtroopers muertos y empezamos a disparar a los Stormtroopers y a Darth Vader con todo, aunque si logramos derribar a algunos Stormtroopers, algunos siguieron de pie y Darth Vader se acercaba y lo que hizo fue lo peor que pude ver en toda mi vida, matar a mis 3 amigos de las peores maneras. A Steven le rompió el cuello con solo un movimiento de la fuerza. A Leo fue atravesado por un sable de luz en su corazón. Y a Steven, que empezó a ser asfixiado por Darth Vader, pero Steven me pide que corra de aquí y que no mire atrás. Yo no quería, pero al final acepté y me fui corriendo dentro de mi colegio. Logré esconderme en el laboratorio de mi colegio y había un sótano donde aún estaba escondido, entonces logré encontrar una grabadora de audio donde comencé a relatar mi historia de todo lo que me está pasando. Y desde entonces aún estoy escondido en el sótano del laboratorio esperando a que toda esta pesadilla se termine. Pero siempre a veces escucho que en la radio que los Stormtroopers capturaban a las personas para someterlas o ejecutarlas. Los humanos están perdiendo ante la batalla ante el Imperio Galáctico. Si alguien logra encontrar esta grabadora, te pido que te escondas o que huyas del planeta antes que sea demasiado tarde para ti, y si la rebelión o la resistencia, que pienso que logran llegar a la Tierra y escucha esta grabación, les pedimos que tengan cuidado con el Imperio Galáctico, ya que es un imperio tiránico que logró someter y dominar a los planetas de la galaxia de Star Wars de donde llegaron. Ay no, esto tiene que ser una broma, puedo sentir que Darth Vader logró encontrar mi escondite de donde yo estoy, no puede ser, siento que no me puedo moverme, ay no, ya me encontró. Por favor, si alguien logra encontrar este audio, adviertan a los sobrevivientes del fin del mundo por una invasión del Imperio Galáctico. Lo siento mucho, pero ya no es nuestro mundo, ahora ya es parte del Imperio Galáctico y de Darth Vader. Adiós.